Hola, bienvenidos a una nueva edición de Científicos y sus aportes. Soy Elizabeth García y hoy les quiero hablar de Aklilu Lemma, un científico etíope que logró frenar la esquistosomiasis con una planta. Así que conozcamos a este fantástico científico. Pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Aklilu Lemma nació en 1934 en la localidad de Hija, en la región somalí al este de Etiopía. Algunas fuentes citan que su fecha de nacimiento fue realmente en 1935, el 18 de septiembre. Así que es una información que es un poco ambigua en distintas fuentes que se consulten. Creció en un país que a mediados del siglo XX apenas contaba con recursos científicos propios, pero que empezaba a valorar la educación superior luego de la Segunda Guerra Mundial. Aklilu destacó en sus estudios y logró acceder a la Universidad de Addis Abeba, entonces llamada Universidad Haile Selassie, donde se licenció en ciencias. Buscando una información científica de mayor nivel, viajó a los Estados Unidos. Obtuvo en 1960 un máster en biología por la Universidad de Wisconsin y posteriormente se doctoró en patobiología en la Universidad Johns Hopkins en 1964. Durante su doctorado ya manifestaba interés por las enfermedades parasitarias que afectaban a su pueblo. De hecho, investigó mecanismos de defensa inmunitaria relacionados con enfermedades tropicales. Aquella sólida formación científica sería crucial para que pocos años después Lemma pudiera analizar rigurosamente su inesperado hallazgo en el río. En 1964, en un río remoto al norte de Etiopía, un joven científico observaba a unas mujeres locales lavando ropa con bayas de una planta silvestre. A simple vista era una estampa cotidiana, pero Aklilu Lemma notó algo extraordinario. En la superficie del agua flotaban numerosos caracoles de agua dulce muertos, justo en la zona donde las mujeres vertían la espuma de aquellas bayas usadas como jabón. Río arriba, sin embargo, los caracoles seguían vivos. Esta escena desencadenó un descubrimiento científico revolucionario. Lemma, patólogo etíope formado en su país y en Estados Unidos, había encontrado por casualidad un método natural para combatir la esquistosomiasis, una enfermedad parasitaria devastadora en África. Las bayas pertenecían a la planta conocida como endot, utilizada tradicionalmente como detergente, y resultaron ser un potente y económico molusquicida, capaz de eliminar los caracoles que transmiten el parásito. A partir de entonces, Aklilu Lemma dedicaría su vida a investigar científicamente este recurso local, logrando reducir drásticamente la enfermedad en comunidades rurales y enfrentándose a la indiferencia y los prejuicios de la comunidad internacional de salud. Para comprender la importancia del descubrimiento de Lemma hay que entender qué es la esquistosomiasis y por qué era y sigue siendo un flagelo para África. La esquistosomiasis, conocida también como bilharzia, es una infección causada por gusanos parásitos del género Esquistosoma. Estos parásitos tienen un ciclo vital que involucra a caracoles de agua dulce como huéspedes intermediarios. Las larvas del parásito se desarrollan dentro de los caracoles y luego son liberadas al agua, donde pueden infectar a los seres humanos que tengan contacto con estas aguas contaminadas. Si bien la esquistosomiasis no suele ser fulminante, provoca una enfermedad crónica y debilitante que genera anemia, desnutrición y daño orgánico, además de un impacto severo en la calidad de vida y el desarrollo cognitivo, especialmente en los niños. A finales del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud estimaba que entre 200 y 300 millones de personas en el mundo estaban infectadas con este parásito, con alrededor de 120 millones sufriendo síntomas, principalmente en África, Asia y Latinoamérica. Después de la malaria, la esquistosomiasis era la segunda enfermedad parasitaria más extendida en los trópicos.
En la década de 1960, los países africanos recién independizados enfrentaban la esquistosomiasis con muy pocas herramientas accesibles. Existían fármacos antiparasitarios para tratar a los enfermos, pero la reinfección era constante mientras las fuentes de agua siguieran infectadas de caracoles portadores. También se conocían algunos molusquicidas, que eran químicos para eliminar a estos caracoles. Sin embargo, estos compuestos eran prohibitivamente caros para los países del llamado Tercer Mundo, entre unos $25,000 a $30,000 por tonelada en el caso de la niclosamida en los años 70. Más o menos por ahí rondaba el precio. El precio sumado a la necesidad de moneda fuerte para importarlos hacía prácticamente imposible su uso a gran escala en África. Como consecuencia, la esquistosomiasis avanzaba sin freno silencioso, especialmente allí donde se emprendían proyectos de regadío o embalses que ampliaban el hábitat de los caracoles. Era este el panorama al que regresó Aklilu Lebna en 1964. Una enfermedad muy difundida y debilitante y pocos medios accesibles para combatirla. Las bayas de la planta endot eran usadas tradicionalmente como jabón en Etiopía. Al machacarse y mezclarse con agua producen una espuma rica en saponinas que, según descubrió Aklilu Lebna, resulta letal para los caracoles transmisores de la esquistosomiasis. En este contexto, el joven Dr. Lemma regresó a Etiopía en 1964, como ya les mencioné, entusiasmadísimo por aplicar sus conocimientos a los problemas de salud en su país. Fue asignado a una investigación en la región norte para estudiar una extraña erupción cutánea en la población provocada por el mismo parásito de la esquistosomiasis en su fase cercarial, lo que a veces se conoce como dermatitis del nadador. Durante ese trabajo de campo ocurrió la escena que ya describí anteriormente, donde Lemma observó a estas mujeres lavando la ropa en un arroyo empleando las bayas locales conocidas como endot, en lugar de jabón, y notó que allí donde caía esa agua jabonosa, los caracoles estaban muertos. Al conectar ambos hechos, el uso del endot y la mortalidad de los caracoles, dedujo que la planta podía contener algún agente tóxico para los moluscos. Aunque existían molusquicidas sintéticos en el mercado, resultaban inaccesibles para Etiopía por el alto costo, como ya les mencionaba. Así que la idea de un molusquicida natural, abundante y barato, era bastante prometedora sin duda. Con curiosidad científica, Lemma repitió la observación de manera controlada. Tomó caracoles vivos de un tramo limpio del río, los puso en un recipiente y pidió a una de las lavanderas que añadiera un poco de la espuma de endot que usaba para lavar. Según relataría más tarde, poco después los caracoles se encogieron, soltaron unas burbujas, sangraron y murieron. No cabía duda. Algo en esas bayas afectaba mortalmente a los caracoles del género Bionfalaria y Vilinus, que son los hospedadores intermediarios del esquistosoma. Lebna acababa de descubrir prácticamente por serendipia un método local para interrumpir el ciclo de transmisión de la esquistosomiasis. Consciente del potencial de este hallazgo, recopiló muestras de la planta y regresó a su laboratorio en Addis Abeba, decidido a investigar sus propiedades con rigor. De vuelta en la capital etíope, Aklilu Lebna se puso a trabajar para comprobar sistemáticamente la efectividad del endot como arma contra la esquistosomiasis. En 1965 inició formalmente el estudio científico de la planta y su relación con la incidencia de la enfermedad en las zonas rurales. Se rodeó de un pequeño equipo y estableció protocolos experimentales. Los primeros experimentos del laboratorio confirmaron rápidamente lo que había visto en el campo. Extractos acuosos de las bayas de endot, incluso en concentraciones muy bajas, mataban a todas las especies de caracoles transmisores de la esquistosomiasis en cuestión de horas. Además, resultó que el efecto era específico y seguro. Los extractos no eran dañinos para mamíferos u otros animales de sangre caliente en esas dosis y se descomponían de forma biodegradable en poco tiempo. Esto último implicaba que tras su acción, el principio activo se degradaba sin dejar residuos tóxicos persistentes en el agua.
En paralelo, Lemma investigó qué compuesto químico de la planta era el responsable de la acción molusquicida. Colaborando con químicos de los Estados Unidos durante una estancia sabática entre 1970 y 1972, logró aislar el principio activo y se trataba de una saponina, un tipo de detergente natural a la que bautizaron apropiadamente como lemma-toxina, en honor a Lemma. Este compuesto, presente en alta concentración en las bayas del endot, es el que al disolverse en el agua ataca ciertas estructuras de los caracoles causándoles la muerte. Los estudios toxicológicos realizados en esa época reforzaron la confianza en el uso del endot. No era mutagénico, es decir, que no causaba daños genéticos. Y salvo por su esperada toxicidad en organismos acuáticos de respiración branquial como los caracoles, era inocuo para el resto de la fauna y para los humanos. De hecho, el endot llevaba siglos usándose de forma cotidiana por comunidades etíopes para lavar ropa y como pesticida natural para aturdir peces, sin registros de efectos adversos en las personas. Aquella sabiduría tradicional ahora tenía una base científica. Con estos fundamentos, Lemma dio el siguiente paso: probar si el uso del endot sobre el terreno podía realmente controlar la esquistosomiasis en la comunidad. Entre 1969 y 1974 lideró un proyecto piloto en la localidad de Adwa, la misma zona donde hizo el hallazgo inicial. La idea era sencilla y poderosa: involucrar a la propia comunidad en recolectar, triturar y aplicar las bayas de endot en los estanques y cursos de agua cercanos de forma regular para eliminar los caracoles. En esencia, era aprovechar un recurso local renovable como una solución de salud pública autosuficiente. Los resultados fueron impresionantes. Tras varios ciclos de aplicación, la transmisión de quistosomiasis se redujo del 63 al 33% en la población general de la zona. Y entre los niños pequeños de 1 a 6 años, la tasa de infección bajó del 50% a únicamente el 7%. Es decir, una reducción del 85%. Estas cifras demostraban que el enfoque funcionaba y podían significar la liberación de miles de personas de una enfermedad crónica. Lemma presentó estos resultados a la Conferencia Internacional sobre Esquistosomiasis celebrada en El Cairo en 1975, generando por supuesto gran interés, y las publicó en las actas correspondientes. Animado por el éxito, Lemma fundó dentro de la Universidad de Addis Abeba un centro dedicado a este tipo de investigaciones, el Instituto de Patobiología, establecido formalmente en 1966, desde donde se seguiría estudiando el endot y otras enfermedades endémicas. Fue decano de la Facultad de Ciencias y director de este instituto que con el tiempo llevaría su nombre. A finales de los años 70 ya había atraído a muchísimos investigadores al proyecto, incluyendo al científico etíope Lexe Wolde Johannes, quien se convirtió en su principal colega en la cruzada del endot. Juntos y con colaboradores internacionales exploraron también otros posibles usos de la planta. Por ejemplo, se investigó su capacidad como larvicida contra mosquitos para combatir la malaria, como fungicida agrícola e incluso como espermicida para anticoncepción local. El endot se perfilaba así como un recurso polivalente. A pesar de las prometedoras evidencias científicas y el entusiasmo local, Lemma pronto se enfrentó a numerosos obstáculos para que su descubrimiento se adoptara a gran escala. El primero fue la inercia y el escepticismo de la comunidad médica internacional. Muchos expertos occidentales veían con duda que un grupo africano hubiera encontrado una solución innovadora para un viejo problema. Exigían más pruebas estándar antes de apoyar su implementación. La propia OMS se mostró reticente en los años 80. Pidió que se repitiesen todas las pruebas toxicológicas del endot bajo condiciones de buenas prácticas de laboratorio, en laboratorios reconocidos internacionalmente, es decir, principalmente en países desarrollados.
En teoría era una preocupación comprensible, pero en la práctica esas demandas retrasaron indefinidamente el uso del ENDOT. La Organización Mundial de la Salud quería que este producto natural biodegradable pasase por el mismo riguroso y costoso proceso de validación que el pesticida químico nuevo, pese a que llevaba siglos de uso tradicional seguro. Irónicamente, no ofreció financiamiento para tales estudios adicionales ni apoyo al Lebna a obtenerlo. Esto generó un círculo vicioso. Sin esas pruebas estandarizadas no se autorizaban pilotos a gran escala con ENDOT, y al no hacerse pilotos masivos era difícil atraer el financiamiento para las pruebas requeridas. Lebna escribió con frustración: "No tengo explicación para este sesgo", al referirse a las trabas burocráticas que enfrentó. También hubo trabas comerciales. Los laboratorios farmacéuticos y químicos mostraron poco interés en desarrollar el ENDOT como producto. Al fin y al cabo, era una planta común cuyo uso beneficiaría sobre todo a comunidades pobres en países tropicales, lo que prometía escasos beneficios económicos. Las enfermedades de los pobres no interesan a los inversores occidentales, lamentó el Dr. Legacy Wolde Johans, colega de Lemma. La industria no tenía prisa en promover un molusquicida natural barato que compitiese con sus productos patentados. Este desdén comercial hizo que la batalla del Lebna se convirtiera también en un símbolo de lucha por la ciencia apropiada y autóctona, soluciones nacidas en el tercer mundo para problemas del tercer mundo, enfrentándose a la apatía del primer mundo. A pesar de todo, Lebna persistió incansablemente, buscó y obtuvo aliados internacionales no tradicionales. En 1976 aceptó un cargo en las Naciones Unidas como asesor principal en salud y desarrolló lo que le dio una plataforma para difundir la idea del ENDOT a nivel global. Más adelante, en 1988, llegó a ser director jefe adjunto del UNICEF en el Centro Internacional de Desarrollo Infantil en Florencia, Italia. Desde esas posiciones y con su prestigio como científico, fue tejiendo una red de colaboración. A principios de los años 80 organizó talleres científicos internacionales sobre el ENDOT. El primer taller internacional tuvo lugar en Lusaka, Zambia, en 1983, congregando a investigadores africanos y de otros continentes para compartir datos y reforzar la credibilidad del enfoque. Un segundo taller se celebró en 1986 en Suazilandia, con apoyo financiero de UNICEF. Para entonces, gracias a un proyecto de cooperación con el gobierno de Países Bajos, se había avanzado en el aspecto agrícola del asunto. Botánicos dirigidos por el Dr. Charles Lucht de Países Bajos, junto al Legacy Wolde Johans, colectaron más de 500 variedades de ENDOT de diferentes regiones de Etiopía. Cultivaron 65 de ellas y seleccionaron las 3 cepas más promisorias por su alta concentración de saponinas y buen rendimiento. Una de esas variedades, llamada E44, demostró ser especialmente eficaz y fue introducida con éxito en al menos 5 países, en Kenia, Tanzania, Zambia, Suazilandia y Brasil, para su evaluación en entornos locales. Esta cepa E44 se estableció como estándar de referencia para futuros estudios toxicológicos y de campo. Gracias a la insistencia de Lebna y sus colegas, hacia finales de los años 80 algunos organismos empezaron a ceder. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el International Development Research Center de Canadá convocaron en 1986 un grupo de expertos toxicológicos sobre el ENDOT, cuyo objetivo fue definir los estudios faltantes necesarios para satisfacer a la OMS. Se acordaron protocolos armonizados y varios laboratorios en Canadá, Europa y Estados Unidos repitieron los ensayos toxicológicos bajo estándares GLP, en todos los casos confirmando la seguridad del ENDOT, tal como los etíopes habían demostrado años atrás. La cooperación norte-sur empezó a dar frutos. La Agencia de Cooperación Finlandesa se mostró dispuesta a financiar los estudios toxicológicos finales para registrar internacionalmente el ENDOT como pesticida y también respaldó proyectos piloto comunitarios en Zambia. Para 1993, la propia OMS aprobó la realización de pruebas piloto a gran escala
con el endot como detergente molusquicida en varios países africanos. Se emprendieron cultivos masivos de la planta en Etiopía, Zambia, Suazilandia y Zimbabue para evaluar su uso dual, es decir, lavado de ropa y control de caracoles en los contextos reales. En Etiopía, con ayuda de expertos holandeses, se siguieron investigando decenas de ecotipos de endot para identificar los más activos y aptos para distintas regiones. Luego de más de 25 años de lucha, Aglilu Lebna había logrado que su idea pasara de ser una curiosidad local a un programa piloto internacional, sentando un precedente de ciencia colaborativa y autóctona. El impacto del trabajo de Aglilu Lebna trascendió las fronteras de Etiopía y el ámbito de la esquistosomiasis. En 1990, durante su visita a la Universidad de Toledo en Ohio para recibir un reconocimiento académico, Lebna conversaba informalmente con un colega biólogo, el Dr. Harold Lee, sobre otras posibles plagas que podrían combatirse con productos naturales. Surgió entonces la idea de probar el extracto de endot contra los mejillones cebra, una especie invasora que estaba causando estragos en los grandes lagos de Norteamérica al obstruir tuberías y sistemas de agua. Realizaron pruebas allí mismo y descubrieron que efectivamente las sustancias del endot mataban rápidamente a estos moluscos invasores en cuestión de 4 a 8 horas y además se degradaban 24 horas sin dejar residuos dañinos. El hallazgo derivó en patentes estadounidenses en 1992 para un molusquicida basado en endot destinado al control del mejillón cebra, compartidas entre la Universidad de Toledo, Harold Lee, Peter Freilich y el propio Aglilu. Paradójicamente, este uso norteño del endot despertó más interés comercial, ya que ofrecía una solución a un problema industrial en países ricos. Se abrió así la puerta a que el endot se cultivara como cultivo comercial de exportación desde África, beneficiando potencialmente a agricultores etíopes si lograban entrar en ese mercado. No obstante, Lebna siempre fue consciente de la injusticia de fondo. Los beneficios de estas patentes difícilmente llegarían a las comunidades campesinas etíopes que habían preservado el conocimiento tradicional de la planta durante siglos. Aglilu Lebna empezó a recibir merecidos reconocimientos internacionales a partir de la mitad de los años 80. En 1989 se le otorgó, junto con su colega Legacy Wald Johans, el prestigioso premio Right Livelihood, conocido como el Nobel Alternativo, el cual recibió en Estocolmo, Suecia. El jurado destacó que Lebna descubrió y luchó incansablemente por una medida preventiva asequible contra la bilharzia. En la ceremonia, compartida también con otro ilustre etíope, Lebna pronunció un emotivo discurso titulado Ciencia desde el Tercer Mundo, la historia del endot, en el cual resumió sus 25 años de esfuerzos y abogó por confiar en la capacidad científica autóctona de África. Previamente, el emperador Haile Selassie I de Etiopía lo había condecorado en persona por sus aportes científicos, un orgullo para el país. Además, Lebna recibió premios y distinciones de organismos como la Agencia Internacional de Energía Atómica y la propia Organización Mundial de la Salud, así como un doctorado honorario en la Universidad Johns Hopkins, su alma mater. En junio de 1990, la Universidad de Toledo le otorgó un doctorado honorario reconociendo su labor pionera facilitando la transferencia de tecnología al mundo en desarrollo. El legado institucional de Lebna también perdura. En 1992 creó la Fundación Endot en Etiopía para brindar un paraguas administrativo y financiero a todos los proyectos relacionados con la investigación y difusión de la planta. Asimismo, tras la caída del régimen comunista en Etiopía, Lebna se involucró en fortalecer las capacidades científicas nacionales. Fue organizador y vicepresidente del comité que estableció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y asesoró a la creación de la Comisión Etíope de Ciencia y Tecnología en los años 90. Convencido de que los propios países africanos debían liderar la investigación de sus problemas de salud, orientó sus últimos esfuerzos a demostrar la capacidad local también en otras áreas, como la lucha contra el VIH en Etiopía y Uganda a partir de 1993.
Aglilu Lebna falleció prematuramente el 5 de abril de 1997 a sus 61 años mientras se encontraba en los Estados Unidos. Sus restos fueron sepultados en Etiopía días después. En homenaje póstumo, la Universidad Addis Abeba renombró el Instituto de Patobiología con su nombre. Hoy es el Instituto Aglilu Lebna de Patobiología y continúa activo en la investigación de enfermedades tropicales y salud pública. La planta endot, por su parte, sigue siendo objeto de estudio. Investigaciones recientes evalúan su eficacia como larvicida contra mosquitos anófeles, vectores de la malaria, sus propiedades antibacterianas para desinfectar heridas y aplicaciones en veterinaria, entre otras tantas investigaciones. Cada nuevo hallazgo positivo confirma la visión que tuvo aquel científico etíope de que la naturaleza local podía proveer soluciones a grandes desafíos sanitarios. La historia de Aglilu Lebna es un potente ejemplo de cómo un conocimiento tradicional, el uso de una planta autóctona, combinado con el rigor de la ciencia moderna, puede dar frutos extraordinarios. Lebna transformó una anécdota observada en un río en un programa de control de enfermedad reconocido mundialmente. Su trabajo salvó de la esquistosomiasis a innumerables personas en Etiopía y demostró un modelo de intervención sostenible y asequible en salud pública. Más allá de los números, inspiró a una generación de científicos africanos a confiar en sus propias soluciones. Como él mismo señaló, uno de los grandes obstáculos para la ciencia en África no es solo la falta de fondos, sino los prejuicios que subestiman la sabiduría y capacidad local. Lebna rompió esos moldes, obtuvo respaldo internacional sin renunciar a que la innovación naciera en su tierra y beneficiara directamente a su gente. Su legado perdura en los laboratorios que llevan su nombre, en las comunidades que aún usan el endot como jabón protector y en cada investigador africano que busca en su entorno respuestas a los problemas de su pueblo. Aglilu Lebna nos dejó la lección de que la ciencia, para realmente prosperar, debe apoyarse en las propias raíces culturales y en la confianza en el genio local, pues allí pueden esconderse soluciones que el mundo estaba pasando por alto. Su vida es un homenaje a la creatividad científica de África y un recordatorio de que las grandes conquistas médicas no son exclusivas de los centros de poder, sino que pueden emerger a orillas de un río, en manos de aquellas lavanderas y de un observador tenaz que supo escuchar lo que la escena le revelaba. Espero que haya sido de interés para ustedes conocer sobre este fantástico científico y esta increíble historia que estoy segura que para muchos es desconocida porque poco se hablan de estos aportes y estos científicos que a veces quedan un poco en el olvido o que a veces ni siquiera nos mencionan en las universidades. Pero bueno, para eso están estos videos de científicos y sus aportes. Espero que haya sido de interés para ustedes. Por supuesto, no olviden darle like, no olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en una próxima edición de Científicos y sus aportes. Chao, chao.